Hola, buenas tardes. Me da gusto estar con ustedes. Pues vamos a comenzar, ¿qué es el biomagnetismo? Voy a compartir la presentación. Bueno, principalmente esta plática o taller que es biomagnetismo médico o biomagnetismo como una herramienta terapéutica. Lo importante de lo que les quiero transmitir es un conocimiento integral, así como mencionó el licenciado Víctor Hugo Bocanegra. Tengo una formación de docente de más de 30 años. Me gusta la docencia, pero lo más importante de un docente es compartir los conocimientos. Yo comencé a involucrarme con las terapias alternativas cuando comencé a dar clases en la institución que el licenciado Víctor Hugo mencionó y vi que vamos a decir, la salud de una forma integral tenemos que verla desde varios puntos de vista. Lo tradicional que siempre se maneja, pues es lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero a partir de esas tres ramas hay terapias alternativas que nos ayudan a mantener un equilibrio a nivel de nuestro cuerpo para mantenernos saludables. Entonces, el biomagnetismo médico es una herramienta muy importante y un punto que hay que mencionar, este tipo de terapia fue fundada o fue propuesta, fue investigada por un mexicano que es el doctor Boyce, en el cual él propuso que a partir de los imanes nosotros poder complementar la salud de nuestros pacientes o nuestros consultantes, dependiendo del área en que se desarrollen. El biomagnetismo es importante a partir de los conceptos del doctor Boyce, que todas las enfermedades tienen un origen. Este tipo de padecimientos que podemos tratar con el biomagnetismo se relaciona con la asociación de 4 microorganismos. Pero hay que comenzar de un punto muy importante. Nosotros estamos formados por unidades fundamentales que se llama célula. Nuestra célula tiene varias características, entre ellas tiene una membrana. Esa membrana permite el paso de iones de un lado extracelular, vamos a llamarlo así, a un medio intracelular. Pero cada una de nuestras células vive en una alberca, vamos a llamar, de líquidos, en los cuales nos permite el flujo de iones. ¿Qué sucede con el biomagnetismo y por qué el doctor Boyce lo propuso? Pues bueno, nosotros estamos formados por bioelementos básicos que nos ayudan a mantener la vida y nos ayudan a mantener el equilibrio. Nosotros tenemos cargas positivas y negativas. ¿Por qué el doctor Boyce propuso esta terapia? Bueno, se supone que investigadores, principalmente de la NASA de Estados Unidos, mandaron a sus astronautas al espacio y observaron sus reacciones cuando regresaron hacia la Tierra, que presentaban algunas enfermedades, por ejemplo, que habían bajado masa muscular, que presentaban acortamiento vamos a decir, de los miembros o de las piernas, que no tenían buena circulación sanguínea. Y en aquel tiempo, allá en la NASA, hubo un doctor, Ricardo, en el cual él comenzó a cuestionar o proponer varias teorías en las cuales decía que era diferente el campo, vamos a decir, magnético que hay en la Tierra con el campo magnético que posiblemente podría haber afuera de la Tierra. Entonces, él se le ocurrió que estos astronautas, cuando regresaran, meterlos en un campo magnético y tratar de equilibrar. Y él observó que sí podrían regresar a su peso, a su musculatura, disminuían ciertas patologías que traían, y en ese momento él comenzó a proponer que los campos magnéticos podrían servir para equilibrar algunas patologías, sin meterse a hablar de microorganismos. ¿Qué sucede? El doctor Boyce, en forma general, que es el fundador del biomagnetismo médico, él estaba casado, les voy a platicar un poquito, y su mujer, su esposa, tenía un padecimiento crónico. Él en todos los sentidos trató de mantener a la persona y no encontró
que terapias alternativas, en las cuales una de las más importantes fue lo que él propuso, el biomagnetismo médico. Va y visita a este doctor de la NASA y le pregunta que qué sucedería si poner campos magnéticos de menor intensidad en el cuerpo con imanes. Entonces comenzaron sus teorías, sus pláticas, y entonces el doctor Goiz, como buen mexicanos que somos, dice, bueno, pues yo no tengo un campo magnético con ciertas características de la NASA, ¿qué sucede si ponemos imanes? Pero no es a partir de él. En la antigüedad, pues muchos alquimistas traían una piedra que era la ferrita y veían que podían controlar dolores, inflamaciones, temperatura, etc. Entonces el doctor Goiz vino y comenzó a trabajar con los imanes, principalmente con su esposa, y así sucesivamente vio que sí había cambios, pero no en su totalidad. Entonces comenzó a investigar un poquito más y de repente él es médico, terapeuta, y llegaban muchos pacientes a verlo, y de repente llegó un paciente que tenía un padecimiento crónico en esa temporada, que era en los años 80, que fue el boom, que fue el VIH. Entonces, este paciente llegó con él y le comentó que, pues, que quería que le aplicara sus técnicas que él había aplicado a su esposa referente al cáncer. Entonces, el doctor Goiz, sincero y concreto, le dijo, nunca he tratado tu enfermedad, que era el VIH. Dice, pues bueno, pues vamos a comenzar a trabajar. Si usted me tiene confianza, comenzó a aplicar los imanes y comenzó a hacer protocolos. Cuando comenzó a aplicar los imanes con este paciente que tenía VIH, como era médico, pues uno lleva a veces protocolos, en lo cual él tenía que comprobar que realmente había una mejoría a nivel del virus. Entonces comenzó a aplicar los imanes, comenzó a hacer apuntes, y él describió más de 300 pares de imanes, pares en los cuales se refiere cómo aplicarlos en el cuerpo y cómo podíamos equilibrar. ¿Qué teníamos que equilibrar? Como les mencionaba, nosotros somos conjunto de células que tenemos elementos, tenemos cargas positivas y negativas. Nuestro cuerpo está regulado por un pH, que principalmente lo que es el pH, pues son los números de hidrógeno, son cargas positivas. Tenemos iones como el sodio, cloro, potasio, que nos ayudan en muchas funciones de nuestro cuerpo. Entonces el doctor Goiz comenzó a aplicar los protocolos y pidiendo estudios sanguíneos, comenzó a observar que el microorganismo o el virus que producía el VIH comenzaba a bajar en concentración. Entonces él dijo, pues, ¿qué está sucediendo con los microorganismos con el par biomagnético? Entonces, el doctor Goiz comenzó a investigar específicamente las características de los microorganismos con la impactación de los imanes. Aquí lo bonito que yo les quiero platicar, como se los estoy comentando, es que es una técnica de un mexicano. Dos, que ya tiene más de 30 años esta aplicación de esta terapia y que hay resultados, hay protocolos, hay investigaciones que refuerzan que realmente sí podemos cambiar la permeabilidad de nuestras células, el pH. Ahora, referente al biomagnetismo médico, también un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta es el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Pues el equilibrio, vamos a recordar unas palabras de un doctor, que es el doctor Claudio en el área de fisiología, que él nos dice que la salud de los organismos superiores depende del equilibrio interno. Eso lo dijo Claudio Bernard en 1859. Esta idea el doctor Goiz la tomó y dice, bueno, si el equilibrio es el medio interno, yo en mi cuerpo tengo una microbiota, que la microbiota son microorganismos que nosotros tenemos que nos ayudan a mantener el equilibrio, que cuando se pierde ese equilibrio yo pierdo mi pH. Cuando pierdo mi pH hay ese cambio de hidrogeniones o esas cargas positivas y esas cargas negativas. ¿Qué sucede
si yo puedo cambiar el pH donde se desarrollan esos organismos. Pero hoy un punto muy importante, nuestro pH fisiológico para que nuestros órganos funcionen bien es 7.3. ¿Qué sucede con los imanes? Con los imanes nosotros vamos a tratar con el biomagnetismo médico equilibrar a un pH donde la población de los microorganismos buenos o de nuestra microbiota sea la correcta y evitar en un momento dado la asociación entre virus, bacterias, parásitos y hongos. Eso es lo más bonito del biomagnetismo médico del doctor Goiz, que él se fue al origen de las enfermedades. Un postulado del doctor Goiz menciona que todas las enfermedades que podemos padecer o puede padecer el ser humano es la relación de las asociaciones de estas 4 microorganismos y que a partir del par biomagnético nosotros podemos equilibrar, porque necesitamos... Maestra Noelia, Mande. Maestra Noelia, seguimos viendo la primera lámina, ¿está correcto? Estamos correctos, licenciado, ahorita les paso adelante. La diapositiva. Entonces, aquí lo importante de que yo les quiero recalcar, ahorita vamos a ver en las diapositivas, es que lo más importante es que vamos a trabajar con la membrana plasmática, con nuestros imanes. Vamos a cambiar esa permeabilidad. Como decía en la cápsula que estaba dando el licenciado Víctor Hugo, nosotros podemos tener dolor e inflamación. ¿Qué sucede? ¿Qué es el dolor? El dolor es una irritabilidad de la membrana general de todas nuestras células. Yo, aplicando el par biomagnético, yo puedo disminuir la irritabilidad de mis membranas y por lo tanto yo puedo disminuir el dolor o la inflamación. En la actualidad hay muchos protocolos. Lo más importante del par biomagnético es lo siguiente, que tenemos bases médicas que el doctor Goiz las implementó y que tenemos que comenzar con lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues que estamos formados de cargas eléctricas y a partir de ahí, cómo nosotros con el par biomagnético podemos ver o disminuir esa asociación de microorganismos que nos alteran nuestra homeostasis. Voy a pasar la diapositiva que sigue. Bueno, me brinqué. Los acuerdos que tenemos que entender, a mí me gusta que tengan la cámara prendida, que me pregunten mucho, desde lo más simple hasta lo más complicado. En estos 30 años de docencia, vamos a llamarlo así, hemos aprendido varias herramientas, cómo tratar de integrar lo más posible la salud de nuestros pacientes. Y pues yo les sugiero que anoten, apunten. Yo hablo mucho, pero me puedo detener. Me gusta explicar mucho y que se lleven conceptos básicos importantes que en un momento dado les pueden servir en el día a día. Con el par biomagnético podemos controlar a veces signos vitales mientras llegamos a la atención médica correspondiente. El par biomagnético nos puede ayudar a mantener ese equilibrio, esa homeostasis a un nivel adecuado mientras llegamos a la atención adecuada. Y pues hay que evitar las distracciones, ¿ok? Dice que hay que evitar tomar fotos y tener el video. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Tengo 83 participantes. ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, lo que yo les platiqué ahorita es informe general y viene vamos a decir, plasmado en esa diapositiva. A partir de los años 80 hubo un doctor que le decía Ricardo Richard, que observó los campos magnéticos, cómo eran alterados cuando los astronautas regresaban y descubrió que podrían tener osteoporosis, podían tener pesadez en sus músculos, mala circulación, bajo su sistema inmunológico. Este doctor dijo que la ausencia de la gravedad y el magnetismo afuera de nuestro campo magnético de nuestra Tierra podría producir alteraciones fisiológicas a nuestro cuerpo. Aquí es este personaje es el que les comento, es el doctor Isaac Goiz, el que es médico, fue también fisiólogo,
manejó muchas terapias alternativas, y el 10 de octubre descubre el primer par biomagnético, el punto, que fue timo y recto, que correspondiente al paciente de VIH. El segundo par biomagnético muy importante fue el de la tuberculosis, que principalmente nos está hablando colocar el par biomagnético en los supraespinosos, que es su músculo. El tercer par más importante del doctor Boyce era el de axila-axila, referente a la rabia. Este pacientito que le llegó de referente a la rabia al doctor Boyce, la historia está muy importante. El paciente fue mordido por el perro, vamos a decirlo en su momento. No hubo reacción, pero le pusieron la vacuna contra la rabia. Entonces su sistema inmunológico produjo una reacción y el paciente comenzó a tener contracciones a nivel muscular. Entonces le comentaban, así la medicina alópata, a este paciente pues que no tenía nada que hacer. Entonces el doctor comenzó a rastrearlo o impactar imanes para ver dónde había un equilibrio. Me van a preguntar, ¿cómo sé con los imanes que hay un equilibrio? Nosotros, de forma general, por el eje magnético de la Tierra, nosotros estamos descompensados en nuestra postura. ¿Qué quiero decirles? Tenemos una pierna más alargada que otra, principalmente la izquierda. No es una ley general, puede ser izquierda o puede ser derecha. El doctor Boyce observó que al momento de impactar un imán negro de carga, vamos a decir, negativa, es el paciente regresa a sus pies, vamos a decir, al mismo nivel. Y con eso, él demostraba que nosotros podíamos trabajar con el par biomagnético teniendo una respuesta en el cuerpo. Él después manejó lo que es el rastreo en cuerpo, pero primero se dedicó a identificar los pares biomagnéticos relacionados con los microorganismos. Casi siempre cuando nos llega un paciente o un consultante, llega con un diagnóstico previo o con una enfermedad establecida. Por ejemplo, puede llegar un paciente con reacciones febriles positivas, nos puede decir que tiene tifoidea, salmonelosis, etcétera, X bacteria. Entonces nosotros, al momento de impactar, principalmente, vamos a decir, esta patología, ¿qué va a desarrollar? Pues va a desarrollar principalmente pues, infección gastrointestinal, dolor de huesos, temperaturas en la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, pero nosotros sabemos que es una enfermedad gastrointestinal. Entonces, ¿qué hizo el doctor Boyce en un momento dado cuando hablaron de rabia? Principalmente fue a músculos, pero nosotros, si nos llega un paciente con estas características diagnosticadas, posiblemente por laboratorio, ¿yo dónde tengo que impactar? Pues tengo que impactar en el sistema gastrointestinal, donde se aloja el microorganismo, pues principalmente a nivel del intestino delgado. Entonces, yo como biomagnetista, no es nada más impactar los pares, hay que ver la respuesta o el reflejo del paciente al momento de impactar. Si yo impacto el imán negro, que siempre se trata de comenzar con la polaridad negativa a nivel del intestino, y si yo le impacto y yo veo en un momento dado que hay un acortamiento y se nivela, posiblemente ese par sí es necesario a nivel de ese sistema o de ese aparato digestivo. Entonces, a partir de esta pequeña plática que le estoy dando de introducción del biomagnetismo, podemos decir que el biomagnetismo es un sistema terapéutico medicinal que trata de detectar las causas de las enfermedades a partir de la alteración del pH usando el par biomagnético. Y principalmente lo que tenemos que recordar que en nuestro cuerpo, como les dije, tenemos cargas, estamos formados por átomos que se mueven en nuestro cuerpo, átomos con cargas positivas, con cargas negativas. Por ejemplo, nosotros tenemos cloruro de sodio, es el sodio positivo, el cloro negativo. Ahí, a partir de ahí, yo puedo regular la presión arterial de mi paciente. Si en mis análisis de sangre me dicen el nivel de una química sanguínea de 28 o 38 elementos, si tengo elevado mi cloro o mi sodio. ¿Cuál sería el par biomagnético que yo tendría que trabajar? Pues tenemos que saber un poquito de anatomía y fisiología
que la presión arterial, ¿quién la regula? Pues lo regula los riñones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que impactar primero mi imán negro, después mi imán rojo, que es carga positiva, en ambos riñones. Siempre una regla del doctor Goiz o del biomagnetismo médico nos dice que el lado derecho siempre es carga negativa. Y del lado derecho siempre es carga positiva. Entonces, a nosotros, al impactar la carga negativa, por decir que en el lado derecho, si mi paciente tiene un problema y tiene el desnivel a nivel de los pies y yo veo que se nivela, quiere decir que mi paciente sí necesita un par biomagnético a nivel renal y que posiblemente yo puedo regular la presión arterial. Lo bonito del biomagnetismo es que existen protocolos, pero lo más bonito es que cada paciente es único y diferente, que ustedes al momento de implementar el biomagnetismo, ustedes van a tener su propio protocolo para cada uno de sus pacientes, dependiendo las características del paciente, tanto anatómicas y fisiológicas, y la respuesta al nivel del par biomagnético. Eso es lo hermoso del biomagnetismo, que ningún protocolo, aunque esté escrito, es 100% tangible. Cada paciente tiene diferentes características, lo cual es muy importante aprender las bases básicas que podemos ver en este pequeño taller. ¿Qué quiero decirles? Que nosotros, ¿cuáles son las bases básicas hasta este momento? Que yo puedo controlar mi pH a partir de un imán negativo y un imán positivo. Que yo puedo equilibrar mi pH para disminuir el crecimiento de esos microorganismos que se pueden asociar y que se vuelven patológicos, aunque sean de mi microbiota normal. Bueno, el doctor Goiz también vio que con el biomagnetismo podía quitar dolor. Se ha visto en diferentes protocolos, y yo lo he aplicado, que la carga negativa me ayuda mucho a quitar dolor, desinflamar, como que es el apaciguador. Y que el color rojo, ¿ok? Par me va a ayudar a activar. Y tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está formado por un sistema que es el sistema nervioso simpático, y uno lo activa y uno disminuye la actividad. Hablamos del simpático y parasimpático. Con los imanes nosotros podemos ayudar a ese sistema nervioso, a ese nervio vago, al simpático y al parasimpático, a disminuir un momento dado la inflamación, el dolor y la irritabilidad de mis células musculares. Bueno, como les decía, estamos formados de átomos, principalmente tenemos cargas positivas, cargas negativas, en el núcleo tenemos cargas neutras, y pues las leyes de la carga que dicen cargas positivas o cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro cuerpo? Nosotros, como les acabo de decir, tenemos muchos bioelementos en nuestro cuerpo: sodio, cloro, potasio, magnesio. Tenemos compuestos como el cloruro de sodio, tenemos el buffer de nuestro cuerpo, que es muy importante, que es el bicarbonato, que está formado por hidrógeno, carbono, oxígeno, principalmente, que con nosotros, con los imanes, podemos ayudar a que nuestras glándulas suprarrenales produzcan, si es que hay una deficiencia en esta sustancia, para seguir manteniendo nuestro equilibrio a nivel de nuestro pH y evitar ese crecimiento, o esos microorganismos se asocien para producir alguna patología, vamos a decir, por bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Qué dice el biomagnetismo? Como les acabo de decir, nuestras células son como una pila. Nuestras células tienen tanto cargas positivas como cargas negativas. Casi siempre, todas nuestras células, está la membrana, vamos a llamarlo así, vamos a poner que esta es la membrana. Casi siempre en el espacio intracelular, la mayoría de las cargas, la mayoría son positivas, la mayoría. No es una regla general, la mayoría son positivas,
y en la parte interna de mi célula, donde están mis organelos, mis núcleos, tienen carga negativa. Eso donde lo podemos ver muy representativo, pues en nuestro sistema nervioso general, porque tenemos una unidad fundamental que es la neurona, que para mandar ese impulso eléctrico tiene que ver ese cambio de permeabilidad. ¿Qué podemos hacer con los imanes si tenemos un dolor de cabeza o tenemos una inflamación por un golpe? Si nosotros colocamos la carga negativa, yo voy a desestresar a mi célula de ese impacto. Ahora, ¿qué sucede? Pues principalmente el par biomagnético nos va a ayudar a algo muy importante. Tenemos una célula también muy importante en nuestro cuerpo que pertenece al tejido hematopoyético líquido. Son los glóbulos rojos o hematíes. Nuestros glóbulos rojos, su función principal es llevar oxígeno, pero una parte muy importante nos ayuda a formar la hemoglobina. Hay que recordar que nuestro oxígeno se tiene que unir a 4 moléculas de oxígeno y a la vez a 4 moléculas de hierro o fierro. ¿Qué sucede si una persona tiene varices o una persona tiene mala circulación o pesadez en sus piernas o adormecimiento en sus manos? Sí, principalmente, yo ya se los expliqué, la carga positiva es afuera, la carga interior es negativa, y si está alterada y yo pongo principalmente para aumentar la circulación sanguínea, ¿cuál sería? Pues mi carga roja, mi carga positiva. ¿Qué le va a suceder a mi paciente? Pues le voy a acomodar los glóbulos rojos que no estén todos aglomerados en línea y que pueda fluir más correctamente mi oxígeno y hasta puedo quitar mi dolor de cabeza. ¿Qué le voy a ayudar? A que no tenga las piernas inflamadas y que tenga dolor o hormigueo. Y si todavía le aplico un par, vamos a decirlo, si siente el paciente hormigueo, adormecimiento de las piernas o de las manos, si yo principalmente hay que recordar que tengo una cosita acá atrás que se llama bulbo raquídeo, en el cual salen todos nuestros 12 pares craneales, que a la vez cuando ya entran a la médula espinal y salen todos mis nervios, yo siento pesadez, me duele, vamos a decir, el nervio ciático, de dónde tengo que poner principalmente mis imanes para disminuir esa irritabilidad, si es un momento dado, pues tengo que poner la carga negativa, ¿en dónde? Pues en la parte posterior de mi cerebro, donde tengo mi bulbo raquídeo. Con que lo ponga de 20 a 45 minutos, dependiendo la respuesta del paciente, que es otra característica del biomagnetismo, el paciente se va a poder, vamos a decir, relajar o disminuir ese padecer. Ahora, tenemos pacientes que tienen baja energía. Hay protocolos en los cuales yo les puedo decir que sí funciona. Principalmente el lado derecho, ustedes ponen la carga negativa, en el lado izquierdo ponen carga positiva tanto en las manos como en las plantas de los pies o en los talones. Y aquí en la frente, carga negativa y carga positiva acá en la parte posterior. De 20 a 45 minutos, el paciente cae a veces en un sueño ligero o a veces profundo, despierta con energía, despierta con apetito, despierta sin tanta somnolencia, y es una terapia que, como se puede decir, se puede llevar de 1, 2, 3 sesiones. ¿Por qué les digo que depende cuántas sesiones? Depende del paciente y las características de cada paciente. No hay que olvidar que cada paciente es único y cada paciente va a responder diferente a cualquier terapia y a cualquier tratamiento. Entonces, lo bonito del biomagnetismo es que podemos, así lo dijo el doctor Goins, es como un dominó. En cada paciente se puede aplicar ciertos tipos de imanes, ciertas impactaciones que nunca van a ser las mismas en cada persona. Pero hay protocolos establecidos en los cuales podemos ayudar al paciente a que recupere ese desequilibrio a nivel de dónde,
de su pH. El doctor Boyce principalmente lo que dijo, yo tengo que equilibrar mi pH para que los microorganismos no se asocien y me produzca enfermedades. Yo quiero ver la causa, no quiero ver el síntoma. En la actualidad el biomagnetismo tiene muchas ramas, pero si podemos combinar el biomagnetismo médico puro con el día a día de nuestros pacientes y tratar de equilibrarlos a que estén saludables o en un equilibrio a nivel energético, a nivel de su pH, a nivel de su bicarbonato, a nivel de sus órganos internos vitales, nuestro paciente puede llevar esta terapia con otras terapias o con su tratamiento alópata. Ahora, como les decía, el cuerpo humano, no se los acaba de decir, es como un holograma. Es un holograma de la Tierra. Somos agua principalmente. Manejamos 3 ejes, principalmente a la izquierda tenemos al esternón, a nivel del pecho tenemos el otro eje y a nivel de la pelvis. Esos 3 ejes ha sido demostrado o está demostrado por físicos que así como la Tierra gira y gira su energía o sus campos magnéticos, nosotros también giramos en nuestro cuerpo interior nuestras células con esos campos magnéticos. Ahora, se dice que el cuerpo humano tiene los campos magnéticos y que se pueden activar de 3 a 4 metros y lo podemos ver en el latido del corazón. Por ejemplo, ahorita yo le estoy dando la clase. Si se dieron cuenta al inicio, mi voz estaba temblorosa, mientras yo que mis campos magnéticos, mi estrés, mi emoción, mi alegría de estar enfrente de ustedes, se iba calmando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy regulando el fluir de mis iones a través de mis membranas, de mis células. Entonces mi corazón, en lugar de estar latiendo rápido, ahorita yo estoy ya más tranquila, mi voz ya cambió, mi semblante ya cambió y simplemente es ese cambio de electrones que están adentro de su cuerpo. Ahora, las emociones influyen mucho en nuestros campos magnéticos. Por ejemplo, hay el biomagnetismo holístico. Sí, dime, Nancy. Cuando termine esta presentación, para que tengo 2 preguntas. Sí, sale. Vale. Las emociones influyen mucho en nuestro campo magnético. El doctor Boyce comenzó a estudiar lo que es el biomagnetismo holístico, no lo terminó, pero él manejaba que las emociones influían en el flujo de esos electrones o esos iones a través de nuestro cuerpo y que tendríamos que trabajar pares de emociones. El doctor Boyce desarrolló algunos. En la actualidad hay muchos biomagnetistas que están viendo la relación de las emociones con el cambio de nuestra permeabilidad. Caemos en el mismo punto de la permeabilidad de nuestras membranas para producir esos cambios homeostáticos. Sí, Nancy, estoy para escucharte. Gracias, profesora. Bien, chicos, si tienen algunas otras preguntas, las pueden hacer directamente en el chat. Yo se las voy a leer a la profesora. Un participante pregunta que si el par biomagnético o el biomagnetismo ayuda para problemas de ansiedad. Sí, ahí hablamos de 33 pares relacionados con la ansiedad que se relacionan con las emociones. Aquí el punto más importante, ¿qué es ansiedad? Ese término está muy amplio, pero el par biomagnético, por ejemplo, ansiedad puede ser una persona que se esté mordiendo las uñas y me pueden decir que es un tic. Ansiedad puede ser una persona que esté moviendo las piernas. Ansiedad es que mi voz me tiemble. Ansiedad puede ser que tenga comezón. Ansiedad puede ser que yo produzca mayor sudoración. Entonces, el término de ansiedad sí hay que limitarlo. ¿Cómo lo podemos controlar con el par biomagnético? Pues muy fácil, como se los acabo de mencionar. Tenemos un sistema nervioso que se divide X, Y, Z, eso lo veremos en el curso, los que estemos en el curso vamos a decirlo realmente,
pero el sistema nervioso simpático y parasimpático es el que me regula principalmente mi ansiedad si es emocional. Ahora, hay otro tipo de ansiedad. Hay una ansiedad que se produce por la disminución de neurotransmisores que secreta nuestro cuerpo. Y hay que recordar que uno de los neurotransmisores más importantes se secreta a nivel del intestino delgado, que es la serotonina. Entonces, hay que identificar ¿a qué le llamamos ansiedad? ¿Cómo mi cuerpo manifiesta mi ansiedad? Mi ansiedad de comer, mi ansiedad de estarme moviendo, mi ansiedad de no estar en un lugar quieto, mi ansiedad X. Entonces, sí, el par biomagnético lo puede regular. Si a mí me preguntas sin saber qué tipo de ansiedad en forma general, me voy a mi bulbo raquídeo, lado derecho negativo, lado izquierdo positivo, me lo pongo acá en la parte posterior, me recuesto, mínimo terapéuticamente por estadística son 20 minutos y sí disminuye la ansiedad. ¿Cuál es la otra pregunta, Nancy? La siguiente es que, bueno, esto es relacionado a los imanes, que si el color rojo acelera y el color negro disminuye. Así lo mencionó la persona. Y hay otras dos preguntas. Ok. Sí, se ha visto que las cargas en general, en la física, eso lo explica la física clásica, que el imán bueno, vamos a hablar así de imán, que la carga, no sé si negativa, que lo representamos por el color negro, que tiene relación con nuestras células y con nuestro sistema nervioso autónomo, que es el simpático y parasimpático, esto, el negro me apacigua, me disminuye la funcionalidad, ¿ok? Y el rojo es como si fuera, este es el simpático, vamos a llamarlo así en general, y el parasimpático, vamos a llamarlo en general, me activa. Me activa, me activa, me activa, entonces yo aplico esto. Es que decir que el par biomagnético tiene que tener un antagonista, uno que apacigüe y el otro que se acelere. El par biomagnético, yo les puedo decir, a veces impacta una carga, pero a veces su palabra lo dice par biomagnético. A veces, a lo mejor, a veces pensamos que no necesitamos el par biomagnético, pero a lo mejor si yo pongo la carga negativa y la carga positiva, ahorita a lo mejor traigo la presión alta por estar con ustedes en este taller, pues me lo pongo aquí en mi carótida, por ejemplo, es mi lado derecho, me lo pongo aquí negativo hacia la piel y positivo, ¿sí me va a entender? En mi otra carótida. Acuérdense que siempre el lado derecho es negativo según las reglas del doctor Goy y la física, no nada más porque lo diga el doctor Goy. Entonces supone que aquí en mis carótidas yo puedo regular mi hipertensión, siempre y cuando yo sepa que mi paciente, el problema no es nivel renal, porque si la hipertensión de mi paciente es a nivel renal, ¿dónde tengo que poner los imanes? Pues en mis riñones. Y tengo que ver cuál pongo en el lado derecho y en el lado izquierdo. Pero regla general, lado derecho, negativo. Lado izquierdo, positivo. Pero aquí ahorita donde yo me los impacté, la palabra que se pone cuando nos aplicamos los imanes impactar, aquí yo puedo regular la hipertensión, posiblemente por estrés, por ansiedad o porque caminé mucho, o porque comí demasiado, o porque me desvelé. ¿Qué más, Nancy? Sí, profesora. Dice un participante que si podría repetir cómo se atienden las varices o cómo se colocan los imanes. Bueno, aquí hay que ver dos cosas. Cuando hablamos de varices, hablamos que nuestras venas, sus valvas están desgastadas, no tienen la capacidad de retornar. Entonces, nuestras venas necesitan el empuje. Entonces, así como usted me lo está preguntando, yo no sé si hay trombocitos, ¿sí me va a entender? Que tenga la sangre pegada en esas venas. Para no errarle, vamos a decirle, o no equivocarme mientras realmente
aplicamos el biomagnetismo, como se los acabo de decir, que es específico a cada paciente. Si están inflamadas las venas, tan verdes, anchas, pues le pongo el imán negro. Pero si son arañitas, vamos a decir que comienzan las varices, pues yo necesito estimular a que esas arañitas no se vuelvan venas. Ahora, hay que explicar algo, va a decir, la maestra está diciendo que las arañitas se vuelven venas. Todos los vasos pueden ser arterias o venas. Eso se los explico rápido. Ese proceso se llama anastomosis. Una arteria grandotota se vuelve un capilar chiquitito y se puede volver una vénula y después volverse una gran vena. Para evitar drásticamente la impactación de los imanes, sin tener yo, Noelia, el paciente aquí enfrente, si es dolor, impacto negro. Si es para aumentarle la circulación aparte de inflamación de las venas, tiene hormigueo o adormecimiento, pues yo aplico el imán rojo y el imán negro a la par. Y lo puedo aplicar de la parte, así por decir, negro impactado en la parte superior y rojo. En esta forma, imagínense que es mi pierna y yo lo aplico. Pero aquí algo importante del biomagnetismo que les he dicho apenas ahorita, que nosotros tenemos que comprobar que si mi cuerpo lo necesita, ¿cómo lo compruebo? Hay un par muy importante que es el par de Gois, que es equilibrar las extremidades inferiores de nuestro cuerpo, alinearnos. Si yo impacto el imán negro en mis venas y mi pie, sea el derecho o el izquierdo, que esté acortado, se estabiliza, es que sí necesito la carga negativa. Pero si al contrario yo veo que se acorta más una pierna que otra, tengo que impactar mi carga roja. No veo ningún cambio. Impacto el par biomagnético, el rojo y el negro. Carga negativa y carga positiva. Por eso el doctor Gois decía, es como jugar con un dominó y es específico para cada paciente. Pero hay protocolos, como les digo, ya establecidos, pares ya establecidos. Como les mencionaba, puede decir que un paciente tiene salmonelosis. El doctor Gois sabe, ya están los libros, están los protocolos, dónde está esa bacteria en el cuerpo. Entonces yo voy e impacto y veo la respuesta en mis pies. Si es una respuesta positiva, lo dejo, pero si no tengo respuesta, entonces no es una salmonelosis, según el doctor Gois, la asociación de microorganismos. ¿Cuál es la otra pregunta, Nancy? Sí, profesora. ¿Tiene que ver los Gauss de los imanes para el tiempo que se impactan al paciente y si son imanes especiales? Ok, todavía no llegaba a ese punto, pero buena pregunta. Principalmente se maneja un gaussaje. Los imanes terapéuticos, no los imanes de la bocina, ni los imanes de pegar cositas en el refri, tiene el gaussaje, es un imán. Se demostró, y lo demostró el doctor Gois, que yo necesito mínimo para que un imán sea terapéutico, un gaussaje de 1000 Gauss. Es la unidad con que se mide la capacidad del imán de atravesar el tejido, porque nuestro imán, para que sea terapéutico, tiene que atravesar nuestro tejido o nuestras cavidades hacia adentro 30 centímetros con un rango, vamos a decir, un rango general aproximadamente de una cuarta, que sería más o menos 25 centímetros, que es el famoso spin. Que eso pues hay que explicarlo con más fundamentos o así con más tiempo. Ese spin es lo que forma, vamos a decir, el campo magnético donde me aplico el imán. Estos imanes son de 3000 gaussaje. Se supone que ahorita que yo me lo impacto, él me va a producir un campo magnético alrededor para equilibrarme. Y si yo me lo aplicara, no sé, aquí en mi pulmón, va a tener la capacidad de atravesar los diferentes tejidos que tenemos, el adiposo, la grasita, el tejido muscular, hasta llegar el órgano, posiblemente el pulmón, si es que tengo una afección. ¿Qué más, Nancy?
Y hay de neodimio. Los de neodimio son también buenos porque son más prácticos, vamos a llamarlo así, más pequeños, son los sintéticos. Los imanes tienen que ser como se propuso lo básico o lo clásico, es de ferrita. Otra participante pregunta que si puede poner solo imanes negativos en el cuerpo para desinflamar o quitar el dolor. Sí, hay, yo aplico, aplico yo la técnica, le digo, cada biomagnetista, como cuando ya tenemos las bases, vamos modificando. Si yo tengo, no sé, dolor de cabeza o tengo, no sé, un golpe en la rodilla, yo puedo poner puros imanes negros para desinflamar ligamentos, tendones, músculos, o hacer una corona con puros imanes. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientitos, tenía algunos pacientitos que sufrían mucho de, vamos a decir, migraña, en general. La migraña, pues hay que recordar que es la mitad de la cara, ¿no? Entonces, principalmente, por ejemplo, yo iba pasando el imán de carga negativa, iba verificando con los pies. Pero a veces los pacientes no tienen tiempo para dedicarse 45 minutos para realmente ver dónde necesitan los imanes. Entonces, lo que se hace es una corona de imanes. Lo que hacía yo, que me decía, es que no aguanto, no sé qué, ponía la corona de imanes negativos, el paciente acostado en su cama exploradora o en un lugar plano, alrededor de la cabeza poner imanes negros como corona. Lo ideal es impactar directamente. Si tengo el pie inflamado, puedo hacer una cadena de imanes negativos. Por ejemplo, dolor en la columna, muy independientemente que uno no sepa si es un disco, es una hernia, o el nervio pellizcado, o un golpe, un hematoma, etcétera, podemos poner una cadena de imanes negros en toda la columna. ¿Otra pregunta, Nancy? Sí. Otra participante pregunta que cómo se puede testear a ella misma porque no tiene quien le pueda alinear los pies. Pues ella solita, nada más junta los pies, ¿cómo les explicaré? Con las manos, no hay problema. Con las manos, esa es la parte del biomagnetismo, vamos a decir, holística, pero está comprobable. Hay muchos casos, hay muchas estadísticas y sí se aplica. Con las manos, ustedes pueden extenderla. Por ejemplo, ahorita yo estoy en desequilibrio. Yo siento más corta esta mano que esta, igualmente a nivel de los pies. Y yo, por malos que los estiro sirven, yo tengo esta mano más larga y esta más corta. Yo lo hago así y yo en mi mente menciono, por ejemplo, alíñate, ¿no? Alíñate, 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 y energéticamente los campos magnéticos, dándole yo mi orden, se tiene que alinear y se alinea. Ahora yo le digo, el cuerpo tenemos que identificarle su sí, su no. Entonces, por ejemplo, yo a mi cuerpo le digo, dame un sí, dame un sí, dame un sí, y mi sí es Le digo, dame un no, dame un no, dame un no, y mi no es mis manos juntas. Por eso el biomagnetista, lo ideal del buen biomagnetista es rastrear y testear. Lo pueden hacer con las manos o con los pies. Los pies los pones así y le dices, alíñate, 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 y se tiene que alinear. También lo pueden hacer con sus dos dedos pulgares. Hay gente que lo hace así. Hay gente que lo hace así. Yo no tengo esa capacidad, pero yo lo puedo hacer así. Y, por ejemplo, yo digo, alíñate, alíñate, alíñate. La alineación es momentánea, pero si Noelia ahorita toma agua y no la necesito, se desequilibra esta alineación que ahorita yo hice. Entonces, cuando ustedes aplican la técnica del biomagnetismo rápido, se los platico, en el momento su paciente me lo equilibran en el consultorio o en su área de trabajo o en su casa. Pero ¿qué sucede?
si el paciente se va, ve algo que no le gusta, una emoción, ese es el biomagnetismo holístico, altera ese equilibrio. Entonces, yo les recomiendo a mis pacientes, cuando los tengo en terapia, que todos los días, antes de dormir, se sienten con sus piecitos y que hagan, alínense. ¿Para qué? Para que tengan un pH adecuado en la hora del sueño y que tengan un sueño reparador. ¿Qué más, Nancy? Si gusta, lo dejamos hasta aquí y en otro momento, sí, gracias. Ok, entonces es un método terapéutico, como les dije, fue desarrollado en 1988, tiene más de 33 años aplicándose este biomagnetismo, y aquí lo más importante es equilibrar nuestras células a nivel de nuestro pH, y por lo tanto vamos a restablecer nuestro sistema inmunológico para que esté atento para evitar esas asociaciones que hay entre los microorganismos. Ok, entonces el biomagnetismo tiene fundamentos, principalmente cuando veamos la historia del biomagnetismo, vamos a ver lo que es la medicina cuántica, surge el par biomagnético, lo que les estoy explicando ahorita de las preguntas que ustedes hacen, pues es una medicina integrativa que principalmente surgió y sigue aplicándose a partir del doctor Isaac Goiz Durán. Y pues lo que me acaban de preguntar, pues el polo negativo es el negro, el norte, el polo positivo ese es el rojo principalmente, y pues vamos a tratar de equilibrar. Los imanes pueden tener diferentes formas, simplemente es que sean de más de 1000 Gauss y no mayor de 4000 Gauss. ¿Por qué? Porque desequilibramos, si ponemos mucha carga, vamos también a desequilibrar nuestras membranas de nuestras células. Y pues ahí hablan del polo sur, que significa avance, acelerada de energía, principalmente, vitalidad. Podemos ayudar a que nuestros aminoácidos, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, nuestro hígado realice las funciones metabólicas correspondientes para absorber esos metabolitos para nuestro día a día y tener esa energía necesaria para nuestras funciones vitales. También nos ayuda a tener la producción de ATP necesario que producen nuestras mitocondrias para nuestras funciones vitales. Ese es el lado sur. Y pues el biomagnetismo, ¿qué les puedo decir? Pues es una terapia natural, incruenta, no invasiva, no dolorosa, y que principalmente lo que intenta, pretende y lo realiza es equilibrar nuestro pH y tratar de encapsular a nuestros microorganismos patógenos para que nuestro sistema inmunológico llegue en su momento correcto y adecuado y evitar la alteración y producir una enfermedad. Y las ventajas del biomagnetismo, pues regula todo. ¿Qué les puedo decir? Puede trabajar con el sistema endocrino, con el sistema renal, con el sistema cardiovascular, el tejido hematopoyético, nos puede ayudar con el sistema linfático a quitar la intoxicación, podemos hacer un drenaje, vamos a decir, linfático a partir del par biomagnético, siempre y cuando el cuerpo lo necesite. Podemos potencializar la acción del hígado, el riñón, vaso, que son vitales para el equilibrio de nuestro cuerpo. Y pues hablamos de varios conceptos de medicina integrativa, que es la bioenergética, que hablamos de los chakras, de la energía, de las emociones, de la biodescodificación, que las enfermedades están representadas por nuestras emociones encapsuladas los primeros 7 años. Hablamos de los campos magnéticos general aplicando imanes, como les decía. Hablamos de ese biomagnetismo general en donde podemos trabajar con 2 imanes como si fueran un par de imanes que nos sirve como si fuera un botiquín médico de urgencia. Podemos controlar temperatura, presión, dolor, inflamación, podemos controlar sintomatología. Pero lo más importante del par biomagnético es encapsular esos microorganismos, desequilibrarlos para que nuestro sistema inmunológico llegue correctamente a actuar y evitar ese desequilibrio y que seamos saludables. Y hablábamos de forma integral, como se los digo,
pues ustedes saben que nosotros estamos formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y otros iones que nos ayudan a formar la materia viva. Ustedes saben que la materia viva, para poder transformarse o realizar las funciones, pues necesitamos energía, tenemos reacciones metabólicas, catabólicas, anabólicas, que nos ayudan a que nuestro cuerpo realice sus funciones, y todo eso está relacionado con cargas eléctricas, principalmente campos magnéticos, y hablamos de una medicina en la cual podemos trabajar ese cambio de cargas para poder equilibrar nuestra salud, y hablamos de la medicina del par biomagnético. En la actualidad hay muchas ramificaciones a partir del doctor Boyce, del par biomagnético, vamos a decir médico, porque realmente el doctor lo que hizo fue el par biomagnético o biomagnetismo médico. Y pues el doctor Boyce dice, estamos tratando las causas y no solo los síntomas de la enfermedad. Es lo que dice el doctor Boyce Durán. Tiene pocos años de fallecido, pero su terapia tiene más de 33 años, con resultados aquí y en todo el mundo, en Latinoamérica y en Europa. Es reconocida la técnica en algunos países, en otras todavía les queda duda, pero la aplican y ven resultados. Entonces, lo maravilloso de esta técnica del par biomagnético. Y, ¿qué les digo? Necesito que participen. Nancy, antes de hacer esta pregunta a los alumnos, ¿tenemos preguntas para la maestra Noelia? Sí, varias. Sí. Ay, gracias, Nancy. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, dice, una participante pregunta que si hay, si hay algún protocolo o si el par biomagnético puede ser utilizado para un trastorno o un problema de tendinitis. Sí, sí lo hay. ¿Quiere el protocolo o así como le respondo, Nancy? Sí, hay un protocolo para tendinitis, obvio, es referente a los tendones, pero es lo que le digo, sí, pero ¿dónde la tienes? ¿Qué te afecta más? El tobillo, la rodilla, la columna, las cervicales, las torácicas, las lumbares. Sí hay protocolos. Así fríamente, si a mí me dices, ¿qué puedo hacer si tengo inflamación en mis tendones? Pues ponte carga negativa, donde tengas la afección de 20 como les digo, de 20 a 45 minutos. No pasa nada, va a desinflamar, va a regular, va a equilibrar algo, pero hay que ver el origen de desinflamación. Para el doctor Boyce es una asociación de microorganismos, entonces hay que ver si existen esos microorganismos que me están produciendo esa alteración. Puede ser desde un Staphylococcus aureus o puede ser un virus. Ok, también me preguntan que si también el par biomagnético puede ayudar para lo que es la pérdida de memoria. Sí, podemos activar esas neuronas, activarlas en el sentido de que tengan mayor sinapsis, tengan mayor plasticidad. Hay protocolos para Alzheimer, en la cual se trata de que nuestro sistema nervioso libere esas sustancias a esas áreas específicas de nuestro cerebro para producir, vamos a decir, ese equilibrio. Ahora, la pérdida de memoria es normal, no hay que verlo como una patología, es algo que depende cuándo se manifieste esa pérdida de memoria. Entonces ahí entramos en otro punto. Nosotros, aunque realicemos el par biomagnético, tenemos que hacer una historia clínica, no nada más poner los imanes por ponerlos. Hay que rectificar esos protocolos ya establecidos por el doctor Boyce, pero nosotros podemos
implementar un protocolo para esa persona que tiene ese problema, pero hay que ver sus causas, no es nada más. Si a mí me preguntas, pues yo te diría, pues yo me iría primero al sistema gastrointestinal, que es nuestro segundo cerebro, que se producen muchos neurotransmisores, para que de ahí se produzcan, sean absorbidos por nuestro sistema circulatorio, lleguen a nuestro sistema nervioso y activen las áreas de la memoria. Yo haría eso, pero necesito ver al paciente y que me diga realmente por a qué le llama pérdida de memoria o retención de memoria de corto o largo plazo. Ok, profesora. ¿Qué pasó, Nancy? También hay otra participante que pregunta que si también con el biomagnetismo se puede recuperar la función de la tiroides. En general, sí. Pero ¿por qué perdiste la función de la tiroides? ¿Qué tienes? Hiper, te quitaron un pedacito, se atrofió un pedacito. ¿Cómo? Aquí lo importante también del biomagnetismo es saber el origen. ¿Cómo? Esa tiroides se atrofió. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los cambios que produjeron eso? Si a mí me dicen si puedo activar la actividad de la tiroides, sí, pero yo necesito saber cómo está tu T3, tu T4, pero así como protocolo general, sí, la puedo activar. Le pongo mi imán rojito que abarque mis dos lóbulos, así, para mi piel, y voy a tratar de activarla. Pero aquí lo importante del biomagnetismo es que es comprobable. Entonces, aparte de ser comprobable, ¿cómo sabes o por qué mencionas que la tiroides está trabajando mal? Entonces hay que ver, porque la T3 y la T4 se produce aquí, pero no nada más se produce aquí. Si a mí me preguntas, pues yo activaría aquí y yo trataría de equilibrar la hipófisis y el hipotálamo que tengo aquí. Pondría carga negativa al lado derecho, carga positiva al lado izquierdo y me pondría mi imán rojo en mi tiroides. ¿Cuánto tiempo? Le tengo que preguntar al cuerpo del consultante. Lo ideal es de 4 terapias hasta 8 terapias y ver análisis, ver qué está pasando, si está funcionando o no está funcionando o por qué tengo que aplicar. Esta es una pregunta muy importante si es que se meten al curso. ¿Por qué tengo que aplicar el biomagnetismo? ¿Para qué? ¿Por qué? No nada más es poner el imán. Yo voy a tratar de estabilizar a mi paciente. ¿Para qué? Para que su tiroides funcione bien, o regulo la tiroides para que la tiroides, como sabemos, regula otras funciones. Y a lo mejor no es la tiroides, a lo mejor es el eje hipófisis hipotálamo. Y con quien tengo que trabajar es acá arriba, no aquí. ¿Qué otra pregunta, Nancy? Una participante pregunta que si por error coloca mal el imán, ¿puede afectar en el cuerpo? Afectar no, alterar. Es que son dos palabras diferentes. Yo para decir a nivel de la medicina alópata tradicional o naturista, afectar, yo puedo afectar, pero a lo mejor en el momento de desequilibrio y esa afección se vuelve un equilibrio. ¿Qué quiero decir? El par biomagnético está demostrado, es como, ¿cómo les explicaré? Es como las plantas, como los principios activos de las plantas. Entran en mi cuerpo, si funcionan, y si no, las elimino. El par biomagnético trata de restablecer una palabrita que decía el doctor Goyce, es el NEN, que es la energía equilibrada a nivel de mi pH. Ese es mi equilibrio. Los imanes, al impactarse en el cuerpo, casi de todos los cuerpos, todos los organismos, todas nuestras células están en estrés fisiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo impacto una carga negativa y no era realmente la carga negativa, mi cuerpo va a dar una reacción. Eso se llama retroalimentación negativa o feedback. No le va a afectar. No le va a afectar si el imán no es colocado donde tiene que ser y la carga que le toca hacer.
simplemente ella va a producir ese feedback o esa retroalimentación negativa y de repente, ¿qué creen? Puede ser que lo impactó, ¿qué les parece? Le duelen las muelas, lo impacta, se pone el imán negro y al otro día, bueno, se pueden dormir con los imanes. En la actualidad manejan que podemos dormir con los imanes. Se duerme con el imán negro, su terapia de 20-45 minutos y se da una crisis curativa en cualquier terapia alternativa. Hay crisis curativa hasta en la alópata, te da la crisis. ¿Y cuál fue mi crisis? Que de repente se desinflamó y al tercer día, ¿qué creen? Traigo gingivitis o se me formó un absceso. ¿Qué hizo el imán? Me desinflamó, me quitó el dolor en el momento, pero me encapsuló la bacteria que me estaba produciendo la gingivitis. Mi cuerpo manifestó con un síntoma aquel microorganismo que estaba silencioso. ¿Por qué? Porque yo le cambié su pH, que estaba viviendo aquí en mi maxilar. ¿Otra pregunta? Sí, profesora. Una de nuestros participantes pregunta que si sugiere siempre el rastreo para cualquier protocolo y que, bueno, y que si les puede explicar un poco de cómo realizar un rastreo. Bueno, para llegar al rastreo nos tenemos que aprender el ABCD. Un rastreo, se los voy a explicar rápidamente. El rastreo es como cuando ustedes van a su revisión, me imagino que van con el médico terapeuta, como decía, cada 6 meses, y van a su chequeo. O las mujeres o los hombres, a cierta edad vamos a nuestro chequeo. Vamos, decimos que estamos saludables. Entonces llega mi paciente y a ustedes como biomagnetistas terapéuticos y dice, yo me siento bien, pero vengo, si me puede impactar los imanes para aumentar la energía. Ok. Y a lo mejor uno como terapeuta le decimos, oye, tus análisis clínicos, y dice, no, pues no me los he hecho, pero yo me siento bien. ¿Puedo hacerte un rastreo? ¿Qué es un rastreo? Un rastreo es, el doctor Goiz comenzaba de la parte, vamos a decir, cervical, o de la parte de la cabeza hasta la parte cauda. ¿Qué quiere decir? Comenzábamos desde acá arriba. Le pregunto al cuerpo, ¿necesita un par biomagnético sistema nervioso? Sí o no. Me dice sí, y comienzo, no sé, por estructuras. Hemisferio derecho, sí. Impacto negro. Veo que se acomodan los pies o se alinean. Ahí lo dejo. Le sigo preguntando, ¿necesito un par biomagnético del lóbulo derecho o izquierdo, como le estaba diciendo ahorita? Sí. Lo pongo, de impacto y no me da respuesta, entonces yo voy viendo realmente el cuerpo lo que necesita. Y así me voy por sistema nervioso, sistema torácico, sistema abdominal, y voy impactando siempre el que deben de impactar, según lo propuso el doctor Goiz, y es verdad, el imán negro. Y con el imán negro me da una respuesta a mi cuerpo, quiere decir que sí lo necesito, pero necesito encontrar su par, por eso se llama par biomagnético. ¿Qué respuesta me tiene que dar? Me puede dar 2 respuestas a nivel de mis pies. ¿Se alinea? ¿Ya lo equilibré? ¿O se acorta más? Entonces tengo que jugar con el imán rojo. Lo pongo junto en el área, lo voy poniendo alrededor, voy moviendo y voy checando en los pies. Ese es un rastreo. ¿Cuántos puntos tenemos para rastrear? Más de 300. Es todo el cuerpo. Y no se espanten, se va aprendiendo esa anatomía, esa fisiología en forma general. Ubicar los puntos, no es nada más ponerlo y ver la imagen en internet o que la maestra Noelia se los dé. Lo más bonito es que ustedes le pregunten el cuerpo al paciente o a su mismo cuerpo si necesitan ese par, y tenemos como investigadores o como biomagnetistas o como médicos identificar cuál es el punto correcto donde yo tengo que impactar. Y eso, para hablar de impactación o hablar de un rastreo profundo, yo necesito que aprendan primero
qué es un par biomagnético, cómo se aplica, cómo se tiene que hacer, cuáles son las reglas, ahora sí, del par biomagnético para poderlo aplicar. Y ya en otro, no en otro nivel, al par de la mano, ir haciendo rastreos. ¿Para qué? Para monitorear. Imagínense que su par biomagnético es un escáner, es una tomografía. El buen biomagnetista tiene que hacerlo igual que un TAC o una resonancia magnética, desglosar al paciente en todas sus partes para ver dónde necesita ese par biomagnético con la respuesta de sus piernas o sus manos o sus dedos. ¿Qué más, Nancy? Sí, preguntan que si el par biomagnético también puede ayudar para problemas del síndrome de túnel carpiano, para artritis reumatoide crónico-degenerativas y para fenómeno tumoral. Sí, ¿por qué? Porque atacamos microorganismos. Según la teoría del doctor Goyce, la asociación de ciertos virus producen el cáncer. Para hablar de artritis reumatoides, estoy hablando del estreptococo beta hemolítico, grupo A de la... Me lo sé muy bien porque una maestra me lo hizo que me lo aprendiera. Ese estreptococo vive principalmente en la garganta. Si ese estreptococo no se ataca, se va al torrente sanguíneo. Se va al torrente sanguíneo, me produce angina de pecho o me produce la artritis. Entonces yo tengo que buscar. Esa es la teoría, esa es la patología. Yo tengo que buscar dónde lo tengo que impactar. Tengo que saber si todavía vive aquí, si está en mi corazón, o ya está en mis huesos. Entonces, ¿quién me lo va a decir? A partir del biomagnetismo, pues testeando, preguntándole al cuerpo, ir buscando. Le digo que ya hay los pares o las asociaciones de los microorganismos ya están descritos. El chiste es saber ubicarlos, cómo aplicarlos y por cuánto tiempo y si realmente el paciente lo necesita. Pero todo eso que me dice sí se puede tratar, todo, porque al final de cuentas el biomagnetismo relacionó que todas las enfermedades se deben a la asociación de microorganismos. Otro punto muy importante, nuestro cuerpo tiene reservorios. El doctor Goy describió algunos y otros biomagnetistas han aumentado la lista de reservorios. Tenemos lugares, por ejemplo, podemos tener afectado, por ejemplo, lo de artritis reumatoide en nuestras articulaciones, inflamación, deformación, pero a lo mejor mi reservorio están aquí abajo de mis costados, a nivel de mis axilas. Yo mientras, aunque yo me esté tomando mi medicamento antiinflamatorio, mi penicilina o el tratamiento correspondiente a alópata, si yo ese medicamento o ese tratamiento no llega a los reservorios donde está ya descrito, nomás lo apaciguo y vuelve a salir. Por eso muchos biomagnetistas podemos decir la palabra curación, curamos. ¿Por qué? Porque podemos atacar los reservorios de esos microorganismos que están en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo. Ahorita que me acordaron, hay un par muy importante, un par que no lo describió el doctor Boyd, es el par que se llama resecado, si no me equivoco. Se pone carga negativa aquí a nivel del cerebelo o de las cervicales y se pone rojo a nivel del coxis. Hagan, bueno, en el momento que tengan algunos imanes, hagan ese par. Aquí negativo y en el coxis rojo. Y se van a acordar de mí como al tercer día aproximadamente. Es estadísticamente, tienen su crisis curativa. Liberan muchos microorganismos, principalmente parásitos. Ese par es muy bueno para cuando no sabemos por sintomatología y no rastreo y quiero eliminar la mayoría de los microorganismos que obtenemos en el cuerpo, es aquí negativo y acá en el coxis positivo y elimino muchos microorganismos y el paciente su crisis curativa evacúa varias veces y a veces elimina parásitos que no lo elimina el medicamento alópata.
principalmente. Ese par es muy bonito, lo aplico yo en forma general para limpiar. ¿Por qué les digo que limpiar? Porque el sistema digestivo es un punto muy importante para la absorción de nutrientes, medicamentos. Si tienen el par biomagnético, se puede llevar con otra técnica o con otra medicina, vamos a llamarlo así. Entonces, si mi intestino, vamos a decir, mi sistema digestivo tiene muchos microorganismos, principalmente parásitos o lombrices o amebas, no va a permitir ni que el medicamento alópata funcione correctamente, ni el medicamento tal vez alternativo. Entonces, el par biomagnético, ese par me gusta mucho porque al paciente le puede ayudar a la mejor absorción de los nutrimentos y otros tratamientos naturistas o alópatas. ¿Qué más, Nancy? Tenemos otra que ahorita que comentó sobre los reservorios, preguntan que qué son los reservorios. Bueno, los reservorios descritos por el doctor Gois es donde viven escondidos nuestros microorganismos patógenos principalmente, sean bacterias, hongos, parásitos o virus. Un reservorio alópata general, pues casi siempre le dicen que es la vesícula general. ¿Ok? ¿Qué más, Nancy? Ok. Y que si nos puede compartir algún protocolo, nos pregunta una participante. Bueno, tenemos varias preguntas sobre protocolos de vista, de parálisis facial, de inflamación de oído medio, de COVID, de la pacientita que tiene estén conmigo en problema el de curso, les doy todo eso. hipotiroides. No sean así. No, en serio, en buen plan, sí les voy a dar algunos protocolos, pero imagínense, no sean así ingratos, mejor nos vemos en el curso y les explico todo, les doy anatomía, fisiología, patología, laboratorio y vemos protocolos, no pasa nada. En forma general, sí hay protocolos. Yo lo que les puedo decir, Noelia, los protocolos que les voy a, si están conmigo en el curso, los protocolos que yo les voy a compartir son protocolos de experiencia, son protocolos que a su servidora funcionan, son protocolos que yo he hecho variantes con todo respeto, aunque el doctor Gois es el fundador, de repente depende mucho del paciente, pero sí, con gusto yo les doy protocolos. Si quiere a la maestra Nancy que me pase la lista y yo les puedo pasar los protocolos, pero ahí lo más bonito es investigar la enfermedad en su momento actual con el paciente que tengan enfrente. En serio, es padrísimo el biomagnetismo. Sí, hay protocolos. Yo pensaba darle unos protocolos sencillos como de primeros auxilios, pero si me pasan así, me repites cuáles son, pues se los puedo dar en forma general. Gracias, profesora. Los tengo aquí anotados de todos modos. Nada más una última ¿Pregunta? Ajá. Bueno, una última y penúltima pregunta. ¿Se pueden utilizar el par biomagnético en niños? Sí, el par biomagnético lo podemos utilizar en todos los seres humanos y en todos los mamíferos. En serio, hay par biomagnético a nivel de mascota, sí funciona. Cuesta más trabajo aplicárselo porque se mueven mucho, pero tanto niños recién nacidos se pueden aplicar. Nada más ahí sí, los imanes, pues lo ideal es que sean rectangulares o circulares. Pero para niños hay los de neodimio que son más chiquitos. No sé si traiga uno por aquí y se puede aplicar con que tenga el gausaje de 1000, que son estos chiquititos, miren. Nada más que la maestra es floja y no los ha forrado bonito, ¿eh? Pero aquí dice P de positivo y N de negativo. Y esto los pueden aplicar en bebés. Pero sí se puede aplicar, no hay inconveniencia, excepto en la cápsula que dijo el licenciado Víctor Hugo, pues en los 3 primeros meses no hay que ponerlo, ya después de los 3 primeros meses de embarazo, alguna cirugía recientemente, hay que el cuerpo se restablezca
y después impactar. También pacientes que estén en fase terminal, estudios actuales, bueno, que me he puesto a leer, no se debe de aplicar. Los pacientes que ya están en fase terminal con los imanes, podemos, dice un biomagnetista, absorber su energía vital. Entonces, las limitantes son pocas, realmente. Un paciente que está en fase terminal, quiero decir fase terminal que esté agonizando, no es recomendable ponerle los imanes porque se menciona que apaga su energía más rápidamente. Pero todo lo demás sí se puede. Ok, profesora, muchas gracias. Y ya por último, la Dígame. última pregunta. Bueno, más que nada, mencionan que si puede, por favor, repetir lo que dijo para antes de dormir. Antes de dormir. Ok. Para tener vamos a decir, un sueño reparador, aunque no tengan los imanes, es biomagnetismo energético holístico, con sus piernitas, traten de poner las piernas derechitas, rectas, y decirle a su cuerpo, vamos a decirlo energéticamente, holísticamente, que se alineen, alineación, y van a ver que van a tener talón con talón, podría ser así, un sueño reparador. Aunque duerman 1 hora, ese sueño va a ser reparador. En serio. Ya si tienen los imanes, con que se pongan aquí el negrito, con eso descansan bastante bien. La polaridad negativa. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, pues ahora sí díganos qué es lo que más les ha gustado hasta aquí de lo que nos ha platicado la doctora Noelia. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Con qué se quedan? A ver, nos dicen por acá. Está muy interesante la terapia. La maestra tiene un conocimiento vasto. Bien, ¿qué les ha gustado? ¿Qué les ha parecido? Platícanos, vamos ahí en el chat. ¿Qué les ha parecido la terapia? Dice, súper bien, gracias, maestra. Le da las gracias a Lorena Ramírez. También dice que tienes un conocimiento muy amplio, muy interesante. Yo quería saber si tratan problemas de visión y de nervio óptico. Me encantó, con todo muy clara, la forma de explicar, muy interesante, explica muy bien, todo está muy interesante. Gracias, me encantó esa terapia. ¿En dónde se puede conseguir imanes? Interesante, mil gracias, excelente ponencia, con mucho conocimiento, gracias por compartirlo. Bien, pues sí, el biomagnetismo es una terapia muy interesante, de verdad, que trata un sinfín de enfermedades y vale mucho la pena tener un conocimiento, un mayor conocimiento de esta terapia. Maestra Noria, ¿nos apoya con la siguiente lámina, porfa? Sí. Bien, ahora yo quisiera preguntar a la maestra Noelia, ¿por qué nos sugiere ella aprender biomagnetismo médico? ¿Cuál es la razón, maestra, con la cual usted nos diría por qué aprender biomagnetismo médico? Bueno, ¿por qué? Fácil y sencillo, porque es una herramienta en el área médica fácil que se puede aplicar y que puede ser como tener nuestros primeros auxilios, como se los dije en la plática o en el taller, en el cual podemos aplicarlos mientras llegamos a la atención médica correspondiente, pero puede ser de primera instancia. Ese es un punto muy importante, y que podemos tratar cualquier tipo de enfermedades, tratar de mantener un equilibrio. Y otro punto muy importante, pues tratar, más bien, se restablece lo que es la salud. No les puedo decir a qué porcentaje, pero es muy bonito aprender el biomagnetismo médico porque lo podemos tener a la mano y con fundamentos, es aplicable y comprobable. Y pues puede mejorar todos podemos mejorar la salud de una forma o de otra.
pero es importante porque nos ayuda en la actualidad con tanto desequilibrio a nivel de la salud. A veces los sistemas médicos están muy colapsados o están muy saturados, o el personal del área, vamos a decir, de la salud no tiene el tiempo y la disponibilidad al 100, y pues podemos comenzar con el par biomagnético y ya llegar con el médico correspondiente o el área médica si nuestro problema es más difícil. El biomagnetismo puede tratar todo, cáncer, puede tratar miomas, puede tratar alopecia, puede tratar barros. Simplemente es saberlo, aplicarlo correctamente, y es fácil, práctico y mágico. Me encanta a mí. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente lámina, please. Sí. Bien. ¿Por qué cura el biomagnetismo, maestra? ¿Por qué cura? ¿Por qué cura? ¿Por qué cura el biomagnetismo? Pues simplemente porque equilibra nuestro pH y nos ayuda a liberar correctamente bien nuestro bicarbonato y evita que se desarrollen microorganismos no adecuados en nuestro cuerpo. Bueno, es evidente que las enfermedades son acidificantes, la mayoría de ellas. Entonces, con el biomagnetismo podemos equilibrar esta acidez, ¿correcto? Exactamente, acidez o alcalinidad de, pues ahora sí, de nuestro cuerpo. Pues nada más, bueno, a lo mejor no se los di en la plática, pues por ejemplo la polaridad sur quiere decir un pH ácido. Cuando aplicamos el imán, pues puede equilibrar la concentración de virus y hongos, y también la polaridad norte vuelve un pH alcalino, puede equilibrar las bacterias y los parásitos para que no se salgan en el rango, vamos a decir, de población y que se vuelvan patológicos.